Buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa en directo cuando son las 10:03 de la noche, donde vamos a analizar lo que ha sido esta jornada en todo el fútbol aragonés. Comenzamos con el fútbol femenino. Buenas noches. Buenas noches, Luis Aranda. ¿Cómo ha ido nuestro fútbol esta semana? Que me parece a mí que hemos tenido de todo, cal y arena, pero No, más cal, ¿no? sí, bastante más de cal. No ha sido buena semana tampoco. Llevamos una racha un poco complicada, Francho. Bueno, pues comenzamos con la segunda ref, donde nos espera la Sociedad Deportiva Huesca y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Sí, pues mira, en segunda ref, la Real Sociedad empató a cero con la Sociedad Deportiva Huesca. La verdad es que fue un partido bastante disputado, bastante igualado, y eso que las de San Sebastián están muy bien posicionadas en la clasificación. Es uno de los equipos más regulares de la categoría. Y bueno, la Sociedad Deportiva Huesca, con este cambio, como decíamos la semana pasada, de orden táctico, pues la verdad es que es un equipo bastante más competitivo, bastante más serio. Y aunque creo que falta alguna adaptación, pues bueno, hicieron un muy buen partido. Sí que es cierto que al final tocó sufrir, tuvieron tres o cuatro ocasiones la Real Sociedad clarísimas. Y bueno, por suerte no las pudieron materializar y el Huesca rescata un punto muy importante, muy importante. Sobre todo, hay que poner en valor ese punto, porque estamos hablando que se enfrentaban a la cuarta clasificada de la liga, Sí, un filial, como es el de la Real A, en su casa, y bueno, y un punto que yo creo que en esa lucha que tienen por mantenerse fuera de las posiciones de descenso, les va a saber a oro. Por cierto, antes de que se nos olvide, felicidades a Laura Arroyo San Juan a la Yocina, que hoy cumple años. así es, felicidades desde aquí también. Por otra parte, pues bueno, el Zaragoza femenino se enfrentaba al filial de Osasuna en el Mudéjar. Conseguía adelantarse, pero bueno, al final, pues bueno, se adelantó, empató el partido muy rápidamente Osasuna, incluso luego se adelantaron, maquilló el resultado al final, pero bueno, 2-3, Zaragoza 2-3, filial de Osasuna. No es un buen resultado porque Osasuna está penúltimo y bueno, seguro que no era el resultado que buscaban, pero bueno, creo que les cogieron la espalda demasiadas veces y en esa categoría pues los equipos no perdonan. A mí me ha tocado hacer el partido y ha comenzado, la verdad es que muy bien, pues con una Andrea que está de dulce de cara a la portería, pero a partir de ahí Osasuna tenía estudiadísimo al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, sabía que adelantaban líneas, sabían que la defensa iba a estar muy adelantada y el caso es pues que bueno, que han conseguido su objetivo. También te digo, Luis, yo no entiendo cómo Osasuna está en puestos de descenso, porque me ha parecido un equipo muy trabajado. Es un buen equipo. La dificultad que tienen es que es un filial con gente muy joven, con gente con muy poquita experiencia, pero evidentemente son muy buenas jugadoras, son muy buenas jugadoras. Problema de estos equipos, pues bueno, que cuando se va desarrollando la competición se van haciendo y terminan siendo equipos muy difíciles de ganar, muy competitivos. Yo hacía la broma durante la retransmisión y decía, una de dos, o han bajado a 3 o 4 del primer equipo y por eso ha elevado tanto el nivel, o si no, no es comprensible que este equipo esté tan abajo. Me quedo sobre todo con la jugadora que ha sido la goleadora, la dorsal número 7, y también me ha gustado mucho la dorsal número 9, Sí, como Churruca. te digo, como te digo, muy buenas futbolistas, muy buenas futbolistas. Y además es una cantera que trabaja muy bien, que trabaja muy bien. Bueno, pues ¿contra quién se van a enfrentar las nuestras la semana que viene? Pues bueno, la semana que viene es Sociedad Deportiva Huesca contra Sporting de Gijón, duelo evidentemente de la zona media-baja. Evidentemente tiene que ser un día muy importante, seguro que lo tienen marcado en el calendario desde hace días y sucederá este fin de semana. Y por otro lado, pues Pradejón contra Zaragoza Femenino.
Ya conocemos pues que bueno, Pradejón no es un equipo que lleve demasiados puntos, está por debajo de Zaragoza, pero sí que es cierto que allí es muy complicado, sobre todo por tema aire. Parece mentira que digamos eso viniendo de Zaragoza, pero allí es una locura como sopla. Así que bueno, a ver si son capaces de sumar de tres. Bueno, esperemos que sí, porque como comentábamos, todos contábamos con esos 3 puntos frente a Osasuna, que habría sido además una victoria ya no solamente importante para el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, sino también para la Sociedad Deportiva Huesca, porque habría todavía hundido más a un rival directo, pero es que ahora es el Pradejón. Y como sigan enredando, pues bueno, se pueden meter en el lío. Con lo cual, adelante las chicas de Samu Luna, a ver si hacen los deberes esta próxima semana. Vamos con la tercera federación, con esa tercera división, donde juega el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el Club Deportivo Ebro y tu Valdecierro. Sí, pues mira, repasamos. No son buenos resultados, solamente ha habido una victoria, que es la del Zaragoza femenino, la del filial, por 2 goles a 1 ante Ruidoms, el equipo de Tarragona. Bueno, es una victoria importante porque Ruidoms evidentemente también era un equipo que está allá abajo, que tampoco suma muchos puntos, y Zaragoza, pues bueno, evidentemente esos 3 puntos le van a dar mucha confianza. Por otro lado, tenemos el partido de Mislata 8-0 Ebro. La verdad es que es un resultado que me sorprende mucho. Tengo que decir que Mislata en sus instalaciones, en su casa, es un equipo muy ofensivo, con gente con nivel, ataca con mucha gente y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Sí que es cierto que evidentemente el resultado es demasiado abultado. No hay esta diferencia de equipos, pero evidentemente algo no hicieron bien las chicas del Ebro para cosechar esta dura derrota. Y nosotros por nuestra parte, el Valdefierro, pues en AEM, en Lleida, derrota por 2 goles a 0. Hay que decir que hicimos un muy buen partido, pero AEM es un equipo que tiene mucho nivel, que va tercer clasificado, que es cierto que fueron pequeños detalles porque al final el gol no lo marcan de una falta directa, que no hay falta por ningún lado. El segundo gol es en posición de fuera de juego. Esto es lo que hay en el fútbol y bueno, a reponerse, a seguir trabajando porque estamos en el camino adecuado. ¿Contra quién jugáis la semana que viene? Pues el Ebro se enfrenta a la Nucia, Valdefierro contra Mislata y Zaragoza le tocaba el partido con Discóbolo, que es el equipo retirado, así que les toca descansar. Una semana de descanso. Muy, muy, muy rápidamente, ¿cómo va la preferente? Venga, mira, la preferente es Huesca 1-0 Gancho, Egea 1-1 Cosmos, Balsas 1-7 Real Zaragoza, Next Level 6 contra el retirado Ricla 0, Valde 1-3 Peñaferranca, Delicias 1, Zaragoza 1 y Casablanca 1-2 Unión. Sobre todo resaltar esa victoria de la Unión, que ya lleva 2 seguidas ante equipos de la media tabla alta. Y bueno, pues igual la reacción no es tardía del equipo de la Unión La Jota do Rey. Sorprendente la retirada del Ricla, ¿no? Después de tantas derrotas, al final la moral siempre, pues A bueno. ver, iniciaron con muy poquitas jugadoras. Yo creo que en estas circunstancias, sobre todo en fútbol femenino, hay que valorar si finalmente, pues bueno, es positivo el cambio de categoría o no. Evidentemente ahora, pues con más información es muy fácil decir no deberían haber cogido la plaza, pero sí que es cierto que son categorías que ya son bastante exigentes. No se puede estar ni con 12 ni con 13 jugadoras, ni con 14. Hay que tener plantillas más amplias. Al final suceden muchas cosas a lo largo del año y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, por decirlo de alguna manera, por desgracia. Bueno, pues esperemos que el fútbol no se pierda en la localidad de Valdejalón y pronto las podamos de nuevo tener aquí con nosotras. Tenemos protagonista de excepción y para nosotros es un auténtico placer tener a Esther Sancho de la Sociedad Deportiva Huesca. Hola, buenas. Muy buenas noches, Esther. Buenas. Hola, Bienvenida Esther. y bien hallada. Oye, vaya
segunda vuelta, sobre todo vaya 2025 que habéis comenzado. Sí, la verdad es que nos vino muy bien el paro navideño, hicimos como un reseteo y la verdad es que nos ha venido a todas muy bien y por ahora muy contentas con los resultados. A seguir. Luis. Hola Esther, muy buenas noches. Hola. Bueno, yo la primera pregunta para el que sea ajeno a fútbol femenino. ¿Quién es Esther? ¿De dónde viene Esther? Pues mira, pues yo llevo jugando a fútbol pues desde los 4 años y nada, ha sido ir creciendo poco a poco y ahora pues en el Huesca llevo ya 5 años. Nada, Media vida. toda entera, vaya. No, eres casi una One Woman Club. Sí, la verdad es que ya Huesca es mi casa. Yo siempre digo que ya es mi casa. Y de hecho, bueno, luces el brazalete de capitana. Bueno, estoy ya ahí, que soy capitana, pero se lo dejamos ahí. ¿Eres capitana asamblearia o qué? Sí, sí, nada. ¿Cómo ves al equipo con la nueva modificación de sistema? ¿Cómo os encontráis? Yo creo que muy cómodas, nos está viniendo muy bien, creo que nos hemos adaptado súper bien y bueno, los resultados ahí en el 2025 se están viendo. Creo que nos va a todas muy bien y creo que estamos muy confiadas en lo que hacemos ahora mismo. Así que seguimos, que ahora nos viene un partido bastante complicado. Hablando de ese encuentro, sí que, bueno, antes se ponía un poco de excusa el cambio del San Jorge a la base. ¿Tanto lo notabais? Bueno, se nota más que nada en la gente, porque al final no es tan accesible como era San Jorge, que pues venían las niñas, los padres no tenían mucho problema, pero ahora, claro, hay que coger coche y tal. Pero bueno, siempre animamos a que vengan, de hecho las niñas que son de la cantera están viniendo y nada, animar a la gente a que venga porque se nota mucho cuando vienen y nos animan. Sobre todo el sentiros arropadas, ¿no? Es en lo que Sí, más echáis en falta. Porque sí que es cierto que las veces que me ha tocado narraros, hay, hay como más afición de fuera que de propia de casa. sí, Parece que estoy jugando casi fuera que en casa. sí, porque bueno, lo que te digo que al final cuesta, son 5 minutos lo que te cuesta ir, pero ya tienes que coger coche, no puedes ir andando, así que nada, animar a todo el mundo a que venga porque la verdad que creo que es interesante venir a vernos. Esther, yo por último, evidentemente sabemos que estáis confiadas en conseguir el objetivo. ¿Cómo ves el futuro de la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, pues yo creo que bien, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado, que ya sabemos todos que ha pasado con lo del ERE y tal, pues nosotras nos hemos reunido pues, con los que nos hemos tenido que reunir y nos han transmitido total tranquilidad de que todo estaba bien. Así que nada, nosotras concentradas en lo deportivo y a seguir haciendo lo que estamos haciendo, poco más. A Nos ver, alegra que se dé tranquilidad al Sí. proyecto. ¿veis cómo por eso, este era el motivo por el cual había salido yo de perfil? Que ahora está liando, ahora está liando. La Nuey es un poco peligrosa. Ya por la última, tenéis un partido, no te voy a decir una final, después de el pinchazo gordo que ha tenido hoy el Zaragoza Club de Fútbol Femenino frente a Osasuna. Lo hablaba con Luis antes de que entraras. A mí personalmente Osasuna no me parece el peor equipo de la categoría, ni mucho menos. Y más visto lo que he visto hoy en la narración, os viene el Sporting. Es de vuestra liga teóricamente. ¿Qué Huesca vamos a ver? Pues yo creo que lo que hemos visto en las últimas jornadas, de ir todas a una, de confiar en lo que estamos haciendo, seguir trabajando y obviamente pues que hemos puntuado fuera de casa esta jornada, pues conseguir los 3 puntos en casa es fundamental y más contra un equipo pues como es el Sporting, que es de nuestra liga y nada, o sea, yo creo que lo que hemos visto en las últimas jornadas, mucha lucha y mucha entrega por parte de todas para conseguir lo que queremos, que es los 3 puntos en casa, que son fundamentales. Pues Esther, hacemos un llamamiento desde aquí, desde la Grada FM, que os hemos ido acompañando pues desde vuestras primeras andaduras y ya con los ascensos, que acuda la gente, que son muy necesarios, que tenemos que apoyar el fútbol femenino aragonés
y más sabiendo lo difícil y lo complicado que es conseguir que nuestros equipos estén en una categoría tan dura y tan compleja como es la Segunda Federación. Así que, señores y señoras, vamos a remar todos en el mismo sentido y ayudar al conjunto alto aragonés, pues para que ojalá no tuviéramos dos y tuviéramos un tercero más en esa categoría. Pues sí, que vengan a vernos todo el mundo, sábado a las 5, así que allí estaremos esperando. Pues ahí seguiremos. Un abrazo, Esther. Muchas gracias. Un saludo, Sí. buena Adiós. suerte. Chao. Bueno, Luis, acabamos el fútbol femenino. Nos vamos con la preferente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Rafa Gracia. Buenas noches. Ahí te tenemos. Se nos había colado ahí Laura Ferrer, ¿eh? Tenemos a Alejandro que está más pendiente del partido del Barcelona que del programa. Ay, señor. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos rápidamente con los resultados. Vamos por allá. Hemos tenido en el grupo 1 un Alto Rico 1 Sabaense 0, en Santa Anastasia 2, Peñafranca 0. Un partido de históricos, ¿no? Sariñena 0, Sabiñánigo 3. Se van ahí cambiando la posición de descenso cada semana. Al fin de 1, Delicias 1. Un partidazo de los de la jornada, el Casetas 2, Internacional de Huesca 2. Jacetano 0, Robres 1, fíjate el primero contra el último y un 0-1 que se ha antojado un resultado muy, muy justito. Partido que acaba de terminar ahora, que es el Ranillas 2, Ontiñena 3, una Ontiñena que parece que sí que está doblegando esa curva fatídica que ha tenido. Un duelo de Peña Fragatina 2, Fraga Fútbol Base 0 y el partido de la jornada que era el Gurrea 0, Quinto 2. La verdad es que está la cosa caliente por arriba. Lleva el Robres, va primero con 44 puntos, seguido el quinto con 40. Fíjate, el Robres ahora lleva 4 semanas seguidas ganando y un empate, y al final, pues eso, cuando sumas tantísimo de 3, que es lo mismo que le pasa a Santa Anastasia, que es el tercero con 39, que lleva también un empate y 4 victorias. Y luego tenemos con 37 puntos a Casetas Gurrea, 35 en Tiñena y el Sitamo con 33. Y la parte de abajo, por lo que hablábamos, ha salido el Sabiñánigo, que le ha cambiado la posición al Sariñena, que queda en descenso con 22, la Peña Fragatina con 16, Delicias con 12 y Jacetano con 9. Así queda esta primera parte de la, bueno, este grupo primero. Vamos con el segundo. Grupo segundo ha tenido cosas interesantes, sobre todo la parte de arriba. Hemos tenido un Magallón 1, San José 1. Una de las sorpresas más grandes es el Corisa 0, Cariñena 0. Cariñena que no conseguía ganar el campo del Corisa. Atlético Teruel 2, Montecarlo 1. Otra de las sorpresas de la jornada es el Cañiz 1, Herrera 1. Cella 3, Sporting Alcañiz 0. Cella, que ya veníamos diciendo que venía haciendo buenos resultados y que parecía que había cambiado la dinámica, pues que están ahí peleando. Escalillas 0, Calatayud 2. Mores 1, Mayén 0, Cariñena Atlético 1, Illoca 4. Y luego vosotros los partidos que teníamos de la jornada es Sporting Pradillano 3, Borja 0. El Pradillano que volvió otra vez a las andadas y prácticamente pues le ha pegado la puntilla al Borja y con esas opciones que pudiera tener el Borja de engancharse arriba. Y aquí la clasificación está muchísimo más partida. Está Cariñena con 48 puntos, líder, y Yuca con 47, y luego se ha abierto ahí una brecha con Alcañiz 40 y el Pradillano y el Calatayud, que tienen 37 y 36, pues que ya le pisan los talones al Alcañiz, ¿no? Por esa tercera posición. Y la parte de abajo pues está que echa juego, donde tenemos al Atlético Cariñena, al Escalerillas y al Mores con 21 puntos. Y luego en descenso están Herrera y Cella con 19, dos equipos que han sumado esta semana, y el Corisa 15 y Sporting Alcañiz 11. O sea que está la cosa muy, muy, muy caliente, sobre todo por la parte de abajo. Parece que la parte de arriba anda un poco más definida, ¿no? Pero aquí también hay duelos muy bonitos cada semana. Te tengo que hacer un inciso, porque lo hemos prometido en el perfil de Twitter de La Grada FM. Se han estado troleando el Club Deportivo Mayén con el Club Deportivo Morés. Yo os invito a que os metáis en sus perfiles, porque la verdad es que se han troleado, pero de una manera amistosa, y la verdad es que con mucho ingenio con respecto a los campos, ¿no? De cómo estaba el campo, cómo dejaba de estar, quién tenía el mejor vermú en el bar del campo. La verdad es que ha sido muy gracioso, y les habíamos prometido que haríamos mención a este hecho. Pues bueno, que no falte nunca el buen rollo en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés, y sobre todo en equipos
que siempre, pues dan esa nota positiva y esa nota amable y alegre, como puede ser el caso del Morés o también el caso del Mayén, que no deja de ser un histórico de nuestro fútbol. Yo el Twitter del Muré sí que lo tengo más controlado y sí que es un cachondo, no sé quién será, pero es un cachondo. El del Mayén no lo tengo controlado, pero bueno, voy a empezar a seguirlo. Pues sí. Rato, Fíjate en el campo, porque siempre está, pues bueno, todo el cachondeo que hay con el campo del Morés, que si de tierra, que de tal, y los del Mayén ponían una imagen, pues bueno, de una era prácticamente con 2 porterías. Decían, pa' campo mal cuidado el nuestro. Acá está muy bien, está muy gracioso, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿con qué duelos nos quedamos la semana que viene? Porque lo estás diciendo, ha pinchado el Cariñena, semipinchazo, llamémoslo así, no lo puede ganar todo, empataba a 0, y el Illueca ha aprovechado. Con lo que la semana que viene, ostras, a ver contra quién se van a jugar las habichuelas. Sí, en el grupo 1 yo lo más destacable sería un quinto Alto Ricón que es un poco, digamos, los que están ahí abajo, y el quinto pues a seguir un poco marcando, ¿no? ese ritmo que lleva y que no pierde la estela del Robres. Y luego pues tenemos un Delicias Casetas, es verdad que luego los enfrentamientos son mucho de la parte de arriba con la parte de abajo, o están, digamos, un poco más divididos. Y luego en el grupo 2, yo para mí el partido de la jornada es sin duda el Ibeca Pradillano. Me parece que es un partidazo. Al final es el segundo contra cuarto, y ya te digo que yo creo que es el partido de la jornada. Y luego pues tenemos ahí un partido que puede ser bonito, que es el Borja Magallón, aunque solo sea por la cercanía, ¿no? Entre ambas localidades. Esa rivalidad de comarca, ¿no? Seguro que será un partido muy bonito, así que yo me quedaría un poco con estos 4 partidos. ¿Te mojas en ese partido o no? ¿En cuál? ¿En el Borja Magallón? En el Borja Magallón. Bueno, no, la verdad es que tampoco. A ver, en principio yo creo que el Borja debería de ser favorito, ¿no? Para ganar y más jugando en casa, pero sí que es verdad que le está faltando un poco de regularidad y no, digamos que no es un equipo de Juan, ¿no? Que los equipos de Juan siempre son más regulares, para bien o para mal, pero son más regulares. Yo creo que este año le está costando un poco, pues dejar un poco su sello y bueno, pues no lo sé, pero seguramente pues a lo mejor el favorito por Juan en casa sea el Borja. Bueno, pues nos lo anotamos. Pues nada, Rafa, seguimos con la tercera división. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Doña Laura Ferrer. Hola. Buenas noches. Ahí te tenemos. Ha habido muchas sorpresas en esta jornada, pero las vamos a ir analizando, ¿vale? Comenzamos con todos los partidos, como bien dijiste la semana pasada, se han disputado en este domingo. Comenzamos con el Brea Binefar, derrota por la mínima del Brea en Piedrabuena. Bueno, recordamos que se ha disputado la jornada 21ª ya, en este comienzo de la segunda vuelta de esta tercera red, y comenzamos por ese partido, por esa victoria del Binefar en Piedrabuena, un Binefar que volvía a la senda del triunfo en un error defensivo del Club Deportivo Brea. Lo pagó muy caro porque llegó el gol muy tempranero de Querol. Y luego, pues bueno, pues fue suficiente. Es verdad que tuvo alguna opción el Club Deportivo Brea para haberse hecho, o al menos haber logrado el empate, con alguna ocasión, un cabezazo de Pablo Agustín, que al final no entró y no perforó la meta del Club Deportivo Binefar. Y como digo, 3 puntos importantes. El Club Deportivo Brea, que sigue en puestos de descenso, pero bueno, la buena noticia, por decirlo de alguna manera, y entrecomillada, es que está a 2 puntos de salir del descenso en ese grupo de equipos que está luchando por eludir el descenso. Francho. Siguiente encuentro, el que jugaba el Club Deportivo La Almunia contra el Belchite, victoria por 0-2 de los belchitanos, que siguen imprimiendo, pues bueno, mucho ritmo a su juego. Sí, que ya sabes, que lo comentábamos también la pasada jornada y en anteriores, ¿no? Comentarios que son equipos que saben moverse en estas situaciones, y que es verdad que bueno, pues en un momento dado, por eso de hecho están ahí, les cuesta sacar los partidos, pero saben moverse muy bien, y en esta ocasión lo hicieron muy bien ante el conjunto de Tenerías, ante el Club Deportivo La Almunia.
de cara a puerta. Además, estuvieron muy acertados, rompiendo esas ilusiones puestas que había en Tenerías. Cotoño de penalti en el minuto 21 hacía ese 0-1 y Loveder en el 89 prácticamente, cuando quedaban escasos minutos para el término del encuentro, bueno, pues hacía ese 0-2, 3 puntos que celebraban en el vestuario el Club Deportivo Belchite y bueno, que se mantienen, la Almunia se mantiene a pesar de la derrota fuera del descenso, al igual que el Belchite. Pues fíjate, 2 ex del Calamocha, son los 2 goleadores. Partido entre el Tamarite y el Club Deportivo Ebro, victoria de los de Félix, y ojo porque el Ebro no aprovecha los pinchazos que le da el Huesca. Aquí lo tenía anotado, no aprovechó esa oportunidad de haberse hecho con la victoria, de haberse encaramado esa primera posición después de ese empate del Huesca B, que luego comentaremos, y también certificar el buen momento en que se encuentra el Club Deportivo Tamarite en estas jornadas, que se hizo con la victoria con un gol de Totti en el minuto 50. Y como decimos, un Club Deportivo Ebro que es verdad que no pierde la estela de la Sociedad Deportiva Huesca B, del filial oscense, pero que desaprovecha esas oportunidades pues, para encaramarse, inclusive para haber logrado alguna distancia después de los últimos tropiezos de la Sociedad Deportiva Huesca. Y mira, del partido que la semana pasada ya comentábamos como un duelo de extrema necesidad, el del Fuentes con el Caspe, victoria de los caspolinos por 0-2. Bueno, pues que también dijimos que era el partido de la jornada por esa parte baja de la tabla, donde el Club Deportivo Fuentes está llamado o estaba llamado pues a luchar por eludir el descenso. No así el Club Deportivo Caspe, que se había metido en una dinámica muy negativa de resultados que tampoco le acompañaban, pero al final, después de varias semanas, pues ha llegado esa victoria que no veas cómo se ha celebrado en el vestuario y también bueno, pues por parte del cuerpo técnico de todos los jugadores. Al final vio puerta Rotellar en el minuto 8, marcaba más tarde Marín en el minuto 52 y bueno, pues que pasa el Club Deportivo Fuentes a ser ahora ese farolillo rojo que siempre se dice cuando uno está en esa última posición. Vuelvo a repetir también en este caso que lo bueno es que va a haber mucha pelea por esa parte baja de la tabla porque hay muy poquita diferencia. Cuando vuelve Rotellar, el Caspe gana. Es así, lo tenemos más que comprobado. Hablábamos del pinchazo de la Sociedad Deportiva Huesca B, del filial, con el Calamocha, 2-2, y ha habido polémica. Ha habido polémica de Moviola, ha sido un partido muy movido, como decimos, con distintas alternativas para ambos conjuntos. Se estrenaba como goleador Alex Bejarano para el conjunto azulgrana. Un Huesca B que se ponía por delante además con un 0-1 en el minuto 2, en el minuto 9 pues también uno de los artilleros de esta tercera vez como es Dani Torcal marcaba y remontaba además el mismo con otro gol, el segundo en el minuto 31 y bueno pues rescataba un punto sobre la bocina el Huesca B con esa polémica con gol de Fofana para recuperar el liderato por ese pinchazo del Club Deportivo Ebro que comentábamos, Francho. Sí, ¿no? Muy discutida ese empate sobre la bocina, pero bueno, los que parece que se han abonado al empate son el Almudévar y el Andorra, 1-1. Pues exactamente, tablas, también distintas alternativas para los dos equipos. Jonas suponía el 1-0, hacía todo pensar que se podía el conjunto entrenado por José Carlos Gallego la victoria para respirar un poquito la clasificación, pero Tobajas en el 66 empataba para el conjunto minero, reparto de puntos, quizás por los méritos de unos de otros se puede calificar de justo el resultado. Otros que también parece que se hayan abonado al empate son los del Club Deportivo Cuarte, visitaban al Épila 0-0. Pero fíjate, es que tengo aquí los datos, decíamos también el pasado fin de semana que el Club Deportivo Cuarte le está costando esta temporada hacer goles, no así los que encaja porque son números de acceso, se puede decir, si estuviera certero con la portería contraria, que el Cuarte tan solo ha encajado 11, es el que menos encaja de toda la categoría, pero ha marcado tan solo 19, pero si nos vamos a los números del Épila también es muy curioso porque el Épila a favor ha marcado 16 y también ha encajado 19, también son poquitos para lo que se está moviendo el Épila en la clasificación. Quiere decir que se enfrentaban dos equipos que tienen un buen orden defensivo,
pero que no están acertados de cara a puerta. Al final, pues esas tablas. Al final vencieron las defensas. Sí. Siguiente encuentro. En La Vega, Utrilla 2, Fraga 1. Qué difícil es puntuar en La Vega, Francho. Qué difícil y complicado. Muy difícil. Aunque se le pongan las cosas o tenga que ir a remolque o a remontar, porque de hecho el Fraga se puso 0-1 por delante. No fue una buena primera parte del conjunto de Pitu Lerga, pero en la segunda, bueno, pues la segunda parte fue para el Utrillas, que le dio la vuelta al marcador con los goles de Fernández y de Combe. Así que, como decimos, es muy complicado, tienen bueno, pues cogidas bien las medidas, lógicamente, se juegan en su campo, juegan de local, pero qué importante es sumar los más puntos posibles en tu casa para lograr objetivos, que es lo que está haciendo el Utrillas, que de momento con 28 puntos, bueno, pues tiene cierto margen y cierta tranquilidad en la tabla. Y el último encuentro, el que enfrentaba al Atlético Monzón frente al Zuera en el Isidro Calderón, 1-0 para los montisonenses. Y cuidadín porque mira que empezó mal el Monzón, pero cómo se ha sabido rehacer. Sí, eso es lo que iba a comentar, que se está recuperando el Atlético Monzón y decíamos la importancia también de sacar los partidos de casa como local, 1-0. Wakati en el minuto 79 se hacía ese gol. Un partido que también se puede haber decantado por unos o por otros, pero bueno, supo guardar bien la portería el conjunto montisonense, como decimos, bueno, pues poquito a poco que está resurgiendo y que luego cuando entremos ya en esa fase de los 10 o 12 últimos partidos, cuando se decida todo, si estás bien situado, pues ahí tenemos al Atlético Monzón con 29 puntos, que tampoco está tan lejos de los puestos de privilegio, de los puestos de playoff, Francho. Si te parece, muy rápidamente, partidos de la próxima semana, porque ya tenemos al protagonista. Vale. Y te adelanto que es un killer del área. Creo que sé por dónde van los tiros. Mira que tenemos killers en el área. Bueno, hay dos partidos el sábado, Francho. El Club Deportivo Ebro recibirá al Épila, como decimos, el Épila que encaja pocos goles. Vamos a ver el que hace el Club Deportivo Ebro. Almudévar, la Almunia, también se jugará el sábado. Y para el domingo, ojo, Caspe, Club Deportivo Tamarite. Vamos a ver si el Caspe es capaz de ganar en casa. Fraga recibirá al Fuentes. El Fuera lo hará con el frente al Calamocha. Binefar, Atlético Monzón, buen partido también, sin lugar a dudas. Andorra Brea, Huesca B, Utrillas y Cuarte Belchite. Eso será la próxima jornada. Casi nada. Menuda jornada de quilates vamos a tener la próxima. Vamos con nuestro protagonista, que es uno de los killers de esta competición, Pablo Agustín. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El hombre gol del Brea. Sí, la verdad es que este año empecé ya enchufado y mira, por suerte a ver si puedo marcar unos cuantos más y ayudar al equipo a salir de esa situación. Bueno, te lanzo la primera. ¿Cómo se forja tu llegada al Club Deportivo Brea? Bueno, pues estábamos en verano y después de también una temporada dura en Illueca, pues estás analizando alguna opción y bueno, se presentó la de ir al Brea, que sí que es verdad que era una oferta bastante jugosa porque era un club que bueno, bajaba de segunda ref. Luego también me habían comentado que la afición, bueno, allí les gusta mucho el fútbol y bueno, lo he podido ver de primera mano que tenemos una afición muy buena. Y aún incluso estando en una situación que no es la deseada, siempre nos están apoyando y la verdad es que no tuve muchas dudas. Ya con Raúl Parada, que fue el que me trajo, también me gustó la idea de juego que proponía y bueno, tampoco tuve muchas dudas en decidir. Laura, se marchó al vecino. Se marchó el vecino, se marchó a la... Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, estábamos hablando de cómo se forjó tu fichaje de Illueca, pero también has tenido comienzos de inicio, ¿no? ¿Dónde empezaste a jugar y si esa posición que mantienes ahora, no eres un 9 referente o un poquito entrado de media punta? Aclároslo un poco y ya te digo, ¿dónde empezaste a jugar al fútbol? Sí, bueno, yo empecé en el colegio con mis amigos jugando al fútbol sala y luego ya cuando di el salto a fútbol 11 fue en el Hernán Cortés.
Luego ya ahí me fui moviendo por diferentes equipos de Zaragoza y bueno, la etapa de juvenil la jugué en el Ebro y bueno, luego ya pues Illueca y Brea. Y sí, a ver, yo suelo ser más media punta. A mí me Mm. gusta bajar a asociarme también, no estar solo ahí en Estático. el área, Mm. sí. Y eso, también a veces he jugado alguna vez por banda, pero bueno, soy un jugador móvil, me gusta asociarme y bueno, este año también, pues mira, si le añado los goles, pues mejor. Que llevas 8 ya, ¿no? Sí, pero se me ha cortado. Que llevas 8 goles ya. Sí, sí, sí. 8. A ver lo que te digo. Yo ya pienso en el siguiente. Es una cantidad buena, pero aquí en el fútbol no tiene memoria. Hay que pensar ya en el siguiente y ojalá sean otros 8. Mira, creo que te vamos a dar una sorpresa. Si se quiere meter, porque es un poco tímido. Bueno, es tímido cuando ¿Sí? quiere. Sí, 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 sí. Dale, Alejandro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí o no? Sí, sí, sí. Héctor, ¿no? Sí, señor. Cuando me han dicho que entrabas tú, digo, pues buen chaval y además buen pelotero. Que me alegro mucho que te vaya muy bien por el fútbol, que sigas aquí en Aragón. Además, estuviste también por Fuenlabrada, ¿no? Sí, sí, tuve una experiencia ahí en Madrid cuando salí de juvenil y la verdad bastante bien, pero eso, luego ya volví aquí para casa y bueno, también estoy cómodo. Me alegro de Muy verte, bien. por cierto, ¿eh? Igualmente, hombre, igualmente. Que conste que se lo he querido sacar, ¿eh? Has visto, he ido por a ver que cuéntanos tus comienzos, dónde habías estado, etcétera, etcétera. Sí, sí, creo que coincidimos en San Gregorio, ¿verdad? San Gregorio, Sí, sí, San sí. Gregorio. En primera infantil y división de honor infantil hasta que nos restituyeron, pero bueno, ya te digo que ya les he dicho que eres buen pelotero, buen chico y que la verdad que me alegro mucho de que estés por aquí, por Aragón y que me alegro, hombre, pues de ver jugadores que he entrenado yo y encima pues que sean referentes en los equipos que están jugando, pues es una gozada y una maravilla. Muchas gracias. Te queríamos dar la sorpresa. Ya te puedes ir, Héctor. Sí, sí. Bueno, comentabas sobre todo lo del tema de esa vinculación que tiene la afición del equipo del Brea con el propio equipo, el que hay mucho fútbol ahí, hay mucho ambiente de fútbol. Y me imagino que cuando tú fichas por el Brea, lo has dicho, un equipo recién descendido de Segunda Federación, se espera que el equipo pues esté en la zona media alta, optando pues a llamar otra vez a la puerta de esa Segunda Federación. ¿Os esperabais ese inicio tan negativo del equipo o no? No, la verdad es que no. Yo creo que, de hecho, el inicio en pretemporada no fue malo del todo. También los 2 primeros estuvimos ahí a puntos de ganarlos, pero bueno, no fue así y acabamos entrando en esa dinámica negativa. Y al final en el fútbol, cuando las rachas van mal, siempre suelen mirar al entrenador lo primero. Y bueno, luego mira, desde que vino Jorge Abad hemos podido retomar un poco el pulso, ser más competitivos, pero bueno, aún nos queda mucho. De hecho, ahora hemos entrado en una racha un poco negativa y ya hemos vuelto ahí abajo. O sea que tenemos que seguir compitiendo porque este año también está todo muy competido y si te paras 3 semanas vuelves a caer. O sea que Pablo, ¿qué ha pasado hoy? Porque comentábamos, bueno, pues sí. ese gol del Club Deportivo Binefar, que luego sé que has tenido o habéis tenido alguna oportunidad más, al final no ha podido ser. Cuéntanos un poquito el devenir del partido. No, bueno, ha sido un partido un poco, sobre todo al principio, marcado por el aire. Hacía bastante aire y, bueno, como has dicho, en un fallo defensivo que hemos despejado, se ha botado el balón en Que el el aire área. también ha fluido, ya. Sí, ha botado el balón en el área y les hemos regalado el gol. Y bueno, pues ya sabemos también cómo es la categoría, que cuesta mucho remontar los partidos. Aún así creo que el equipo ha competido hoy mejor. Hemos estado llamando a la puerta del gol, pero bueno, hoy no ha podido entrar. Y bueno, sabemos que en casa tenemos que hacernos más fuertes, pero bueno,
ya pensando en el partido de Andorra, a ver si podemos darle la alegría a la afición. Hablando de ese partido contra la Andorra, siempre jugar en Deiza es algo, pues bueno, bonito, ¿no? Hay también muchísimo ambiente de fútbol, muy parecido, muy similar a lo que ocurre en Brea. ¿Qué partidos esperáis y qué Brea vamos a ver en el Endeiza? Porque la Andorra, desde que subió de precedente, va como un absoluto tiro. Sí, sabemos también que son fuertes en casa. Nos esperamos un partido duro, sobre todo primeros minutos nos imaginamos que ellos saldrán fuertes y del Brea pues intentaremos ser un equipo competitivo, tratar de mantener la portería a cero y a partir de ahí ir construyendo y tener nuestras ocasiones. Lo bueno, decíamos con Francho, repasando la jornada, que en ese grupo de equipos que estáis ahí luchando por salir del descenso, hay poquitas diferencias. Es decir, que la Almunia tiene 25 puntos, el Pilar tiene 25, el Almudévar tiene 22 y está fuera del descenso. Hay muy poquita diferencia, lo cual esos duelos directos, incluso el gol a verás a partido de hora particular, va a ser también decisivo, puede ser decisivo. Pablo. Sí. Además, ahora la semana que viene nos toca Andorra, pero ya los dos siguientes son en casa contra Almudévar y Almunia. O sea que ya empieza a venir el tramo importante de la temporada, por eso queremos sacar algo positivo en Andorra y ir con esos dos partidos en casa con todo y a sacarlos con nuestra afición. Bueno, Pablo, la última. ¿Dónde te ves la temporada que viene? ¿Te seguiremos viendo de celeste o no? Bueno, aún queda mucho, está bastante apretado, pero bueno, yo estoy muy cómodo, la gente del club siempre me ha tratado muy bien y bueno, lo primero, ya te digo, terminar este año bien, intentar acabar lo más arriba posible y ya veremos, pero bueno, yo estoy muy cómodo ahí. No es mala plaza, ¿eh? No es mala plaza. Brea. No. Para crecer y jugar al fútbol. Pues lo dicho, un placer tenerte aquí en la grada, desearte todo lo mejor, que ya sabéis que le tenemos un especial cariño en esta casa a los locos del Piedrabuena, y lo dicho, que podamos ver muchos goles tuyos. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, el placer es mío. Buenas noches. Buenas noches, mucha suerte. Hasta luego, Pablo. Bueno, Laura. Venga. Nos vamos ya con la segunda federación. Un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana, o sea, buena semana. Buena semana a todos. Que el fin de semana se ha ido. Ya se ha marchado. Lo bueno se pasa pronto. Vamos con segunda federación. Ahora sí, que le toca entrar a Héctor Urao. Pero queríamos darle esa sorpresa porque ha sido uno de tus chicos. Entonces, aunque te has hecho de rogar, puñetero. Buenas noches, Francho. Sí, a ver, me gusta mucho esto de improvisar y entrar afuera a destiempo, pero bueno, la verdad que, pues como le he dicho a Pablo, es un orgullo, ¿no? El ver, además ahora estaba mirando en el móvil fotos de cuando le entrenaba en San Gregorio y la verdad que es una gozada después de tantos años, la verdad, que eran niños y ahora ya ver hombres, ¿no? En el fútbol, sobre todo nuestro fútbol en Aragón, pues la verdad que es un orgullo y ya te digo que a mí me hacía mucha ilusión el poder que estuviera en la grada. ¿Ves? Tú los has entrenado y a mí me ha tocado narrarles. Entonces los ves que van creciendo, que van llegando, sí. Pues muchos de ellos llegando a equipos pues de primera división, incluso pues bueno, jugando ya en Europa, dices, hostias, cómo pasa el tiempo, ya pintamos canas, pero pues bueno, es ley de vida, es lo que tenemos. Como hemos tenido una segunda federación hoy, vamos, apoteósica, por no decir otra cosa más gorda, porque vaya partidos apretados, duros, con muchísimas alternativas y bueno, y con resultados, muchos de ellos muy positivos y alguno que se nos ha escapado por poco. Sí, entramos ya en una fase decisiva de la competición y eso se nota mucho, sobre todo a la hora de ver los partidos. Yo esta tarde he estado viendo un rato el Utebo frente a la Real Sociedad que empataba a 0 en Zubieta. La verdad que se nota muchísimo la tensión y la presión de todos los equipos que van a luchar por todo durante muchas jornadas todavía, pero sí que es verdad que se nota que estamos en esa fase ya que los que quieren estar arriba tienen que engancharse y los que están jugando por no descender
que apretar los dientes y seguir sumando, porque si no, el tren se escapa y no se puede coger dos veces. Muy curioso cómo se ha visto el partido, que parecía pues como si estuvieras viendo un partido de la Play, porque estaba detrás la cámara de la portería. A la portería, sí. Exacto. Y bueno, es otra forma de ver el fútbol, muy diferente. Tenemos que decir que Jaime se ha coronado porque ha salvado al equipo, ha parado un penalti. Sí, ha parado un penalti que además ha sido muy discutido. Yo la verdad que como lo estaba viendo en YouTube se puede retrasar la imagen y verlo, y sinceramente muy discutido, ¿no? La mano la llevaba muy pegada y bueno, al final es criterio del árbitro el pitarlo o no pitarlo. Como te digo, creo que era el tema de la cámara, creo que porque he visto algún partido también más en el YouTube de la Real Sociedad, es porque la grada, digamos, principal, que es en la que pone la cámara, está en obras. Entonces creo que ese es el motivo por el que estaba detrás de la portería. Pero bueno, sí. Se veía el plano, ¿eh? Se veía el plano con la grada en obras. Sí, estaba en obras. Entonces, pues como te digo, ¿no? El partido del UTEBO, pues bueno, ha sido un partido muy serio, también pues marcado por la lluvia, que quieras que no, en estos campos con lluvia pesa todavía más el césped, que al ser de hierba natural. Pero como te digo, yo creo que es buen punto, ¿no? Es uno de los filiales, una cantera muy potente, la de la Real Sociedad, que aunque seguramente pues si le preguntas ahora mismo a Juan Carlos Beltrán no lo daría por bueno el empate, pero bueno, como te digo, Jaime se ha tenido que vestir hoy con el traje de superhéroe porque ha tenido que parárselas de todas las maneras. Y que es verdad que quizás no haya llegado hoy con tanta claridad el UTEBO como en otros partidos, pero bueno, como te digo, buen punto. Tercer partido consecutivo sin perder después de esa pequeña mala racha, ese bache que pasó después de Navidades, y bueno, pues continúa el UTEBO en playoff, aunque esa plaza sí que es verdad que se le empieza ya a apretar un poco, ya no está en la zona tan cómoda como estaba hace unas jornadas. Hablando de otro filial, recibíamos, en este caso la Sociedad Deportiva Egea, visitaba las instalaciones del filial Babazorro. Victoria por la mínima con golazo de Rodri, y el Egea que ya es una absoluta realidad. Sí, creo que yo me destapo de elogios todas las semanas hacia el conjunto de Iván Martínez, porque sí que es verdad que ya no es una casualidad, ¿no?, lo que está haciendo en este regreso a Segunda Federación, pero sí que es verdad que ha dado con la tecla en este mercado de invierno, y la verdad que hoy ha sido Rodri el que ha marcado el gol, pero la verdad que Iker Gil ha hecho un auténtico partidazo. Ha dado muchísimo mal junto con Rodri a la defensa del conjunto Babazorro, y como te digo, sí que es verdad que es uno de los campos que aprieta mucho. Esa ciudad deportiva es un campo muy peculiar, tampoco tiene unas medidas muy excesivas para práctica de fútbol comparado a todo lo que hay por el norte, pero sí que es verdad que es muy complicado sacar los 3 puntos allí. Al final el Egea a base de insistencia lo ha conseguido en el minuto 85, y al final pues se mete de lleno en una lucha por ese playoff que estoy convencido que el Egea va a ser uno de los equipos que va a disputarlo, porque ha ido toda la temporada muy regular, pero ahora sí que es verdad que está ya con esa velocidad de crucero y es muy complicado marcarle gol al conjunto de Iván Martínez. De filial a filial, el Deportivo Aragón, que vencía por 2-1 al Club Deportivo Tudelano, un Tudelano absolutamente remozado. No tiene nada que ver el Tudelano que visitó a la Unión Deportiva Albastro, de quien vamos a tener protagonista en escasos segundos, del que ha jugado hoy en la Ciudad Deportiva, hasta 11 jugadores nuevos. Sí, la verdad es que el Tudelano pues nos tiene acostumbrados, ¿no?, a estas cosas durante todas las temporadas, pues porque al final tiene un presupuesto muy alto y puede hacerlo, ¿no?, el cambiar tantos jugadores en el mercado de invierno. Pero creo que hoy sí que es verdad que hay que merecer la victoria del Deportivo Aragón, porque ha sido una victoria de vencer y convencer, ¿no?, porque además creo que hoy ha jugado muy bien, y aparte de eso creo que ha estado muy sólido tanto en defensa como en ataque. Nombrar el fichaje de Hugo Carrillo, que está entrenando desde que llegó con el primer equipo, incluso ha ido convocado con el primer equipo ya,
y creo que se le ve un jugador de una exigencia superior, creo que se le ve muy, muy acertado al jugador, a Hugo Carrillo, porque creo que está muy, muy, muy acostumbrado ya a según qué situaciones, y se le ve que una soltura que creo que le hacía falta y esa contundencia en la defensa del Deportivo Aragón. Hoy los goleadores han sido Aitor Mañas, que marcaba en el 18 el 1-0, luego empataba en el minuto 74 el conjunto tudelano y luego al final pues en el minuto 77 marcaba el 2-1 el filial. Ya tengo que apretar los dientes en los últimos minutos para conseguir la victoria, 3 puntos de oro que le sitúa en una posición más privilegiada y respira un poco de aire fresco el conjunto de Emilio Larraz. Pues mira, hablando también de pelotero fino, de pelotero bueno, que se ha incorporado en el mercado de invierno a la Unión Deportiva Balbastro, es Eder. Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Se te escucha alto y claro. Lo primero, agradecerte que estés con nosotros, que sabemos que son horas un poco intempestivas y más después de haber jugado ese partido frente al Logroñés, frente a la Sociedad Deportiva, un encuentro pues muy duro. Si te parece lo vamos a analizar, pero yo, si no lo digo, reviento, Eder. El primer gol, a ver si coincidimos. En el primer gol, me ha tocado narrar el partido y yo veo que el colegiado marca la falta, pero cuando el balón sale y se va directamente al área donde le llega a Raúl Rubio, entonces justo cuando golpea, cuando extiende los brazos y da la ley de la ventaja. Ha habido un momento que se os ha visto parados en el terreno de juego cuando ha señalado la falta. No sé si yo lo he visto así o me lo he imaginado así, o era así realmente. Sí, ha sido una jugada un poco rara porque ha habido muchos errores y tal, y ha sido como que hemos ido encadenando una cosa con la otra y sí que nos hemos quedado un poco parados y no sabíamos muy bien qué había pasado y al final pues gol y ya está. Pero ha sido un poco raro, sí. Habéis hecho lo más complicado, que es el empatar el encuentro, además contra un equipo con muchísimo presupuesto y una gran plantilla como es la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué os ha dicho Dani después del encuentro, de ese empate que habéis conseguido y luego al final no habéis podido remachar con la remontada e incluso sumar un punto frente a Logroñés hoy? Pues como dices, hemos hecho lo más complicado, que era empatar y más justo antes del descanso. Y pues al final enfadados porque es algo que no puede pasar, que empatemos al borde del descanso y que se nos vuelvan a poner por delante en casa en una jugada otra vez en el añadido. Es algo que no puede pasar y evidentemente pues enfadados. No hemos podido rascar al final nada. Eder, lo que son las cosas, te vimos jugando con el Tudelano, enfrentándote a la Unión Deportiva Balbastro una semana antes de que se hiciera oficial tu cambio, tu venida al conjunto aragonés. ¿Qué te influyó para venir al Balbastro? Perdón, repíteme, no te he escuchado bien. Que te decía que te vimos jugar una semana antes de que se hiciera oficial tu cambio de equipo del Tudelano a la Unión Deportiva Balbastro en el Municipal. ¿Cómo se forjó tu fichaje? ¿Qué te motivó a venir al Balbastro? Bueno, yo volvía de lesión, que el año pasado me rompí el cruzado a final de temporada y estaba volviendo y tal, y me surgió la posibilidad de venir aquí. Tanto el entrenador Dani como pues la dirección deportiva me mostraron su confianza y era lo que necesitaba ahora después de la lesión. Y de momento estoy muy contento, las cosas estoy teniendo minutos, las cosas van bien, hemos sacado puntos estos primeros partidos, hoy no ha podido ser, pero estoy encantado, el equipo va bien, estábamos en una buena racha y queremos continuar así y poco a poco pues acercarnos a la salvación, que es al final el objetivo del equipo y el que queremos conseguir. ¿Qué sensaciones tenéis en el vestuario? Porque es verdad que el equipo está, pues desde el partido de Copa contra el Barça, ha ido de menos a más y le ha venido incluso bien, ¿no? Esa motivación con la Copa del Rey. ¿Qué sensaciones hay? Porque la sensación, digamos, desde fuera es que es buena y que el equipo está trabajando bien y tal, pero al final se te están escapando puntos por pequeños detalles que luego al final eso pues te puede condenar, ¿no? De cara a tener la
la moral alta. ¿Cómo está el vestuario? ¿Estáis con confianza de cara a lograr por el objetivo? Pues algo que me sorprendió cuando llegué es que, y lo he comentado con otros compañeros, es que ahí el vestuario es súper sano, y en la situación en la que estaba el Barbastro, que a priori creemos que no tiene que ser esa a nivel clasificatorio, pues aún así el vestuario estaba muy bien. Desde que hemos llegado siempre ha habido buen ambiente y todos los compañeros y todo ha ido muy bien. Y al final, pues estamos con confianza, llevábamos 7 jornadas sin perder, y a raíz de lo de la Copa del Rey, pues evidentemente es un chute de moral para el equipo, y estábamos sumando puntos, aunque creo que en los últimos partidos menos de los que merecíamos, al menos por juego y por ocasiones, porque lo hemos hecho bien, tanto en casa contra el Utebo como fuera de casa el otro día en Calahorra, pero bueno. Estamos bien, al final pues ahora una semana nueva, ahora vamos fuera de casa contra uno de los de arriba otra vez, pero esto no para, y al final vemos que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y en eso estamos. Tú comentabas, Eder, que bueno, vienes de la agrupación deportiva San Juan. Yo ya te tenía fichado porque te he narrado cuando estabas en el San Juan. Fichas por el Club Deportivo Tudelano. Bueno, al final esa lesión te lleva a no poder jugar en estos primeros inicios de esta temporada 24-25. El paso de venirte al Barbastro, como bien has indicado, es pues para sentirte futbolista, para ganar minutos, ganar peso. ¿Qué versión de Eder vamos a ver hasta final de temporada? Bueno, como te he dicho un poco, como vengo de una lesión grave, pues al final lo que necesito pues es ir poco a poco cogiendo el nivel al que estaba antes de la lesión, y creo que estoy en eso, estoy bien, me encuentro bien de la rodilla, físicamente pues poco a poco voy cogiendo ya la carga que necesito como para aguantar los partidos y competir al nivel que necesito. Y lo que quiero pues es aportar donde sea, en la posición que sea, donde me necesite el equipo, el entrenador. Dani me ha mostrado su confianza desde el principio, y yo lo que quiero, pues tanto Dani como la dirección deportiva y el presidente, pues lo que quiero es devolverla, y poco a poco con los minutos ir mejorando y llegar a mi mejor versión. La última, Eder. Os enfrentáis la próxima semana al histórico, al Arenas de Guecho. Un Arenas que viene de perder en Teruel, que ha perdido en Anguiano y que ha caído de la primera posición. Hace 7-8 jornadas habría sido pues yo creo que una rara avis total, el ver a perder tantos puntos al Arenas de Guecho. ¿Qué Unión Deportiva Barbastro vamos a ver frente al histórico? Y ¿qué opinas de esta campaña, de este grupo, donde vemos que cualquier equipo, esté en la posición que esté, le puede pintar la cara al más pintado? Pues como dices, yo hace un mes y poco me enfrenté al Arenas con el Tudelano en uno de mis primeros partidos después de la lesión, y parecía que no iban a pinchar nunca, que estaban a un nivel espectacular y que no se iban a bajar de ahí, y un mes y medio más tarde vemos que al final han perdido partidos como todos, contra equipos de arriba y de abajo como todo el mundo, y al final a eso nos agarramos también. Aunque nosotros la sensación que tenemos es que le competimos a todos los equipos y que a cualquier equipo le podemos ganar, y que la Arenas fuera de casa pues no va a ser menos. Vamos a ir allá con todo, aprovechando que ellos tampoco están en una buena racha, y hacer lo mejor que podemos, que fuera de casa también lo hemos hecho bien. Las 2 últimas salidas han sido buenas, hemos puntuado las 2, incluso con victoria contra el Eibar, o sea que vamos con todo y esperemos sacar un buen resultado de allá. Pues ojalá, Eder, que tenéis esa fama de matagigantes, lo hicisteis con el Eibar B, lo podéis hacer con el histórico. Muchas gracias por estar con nosotros en La Grada FM. Un abrazo, Eder. Nada, un abrazo a vosotros, gracias. Adiós. Héctor, nos queda el último resumen, que es el Club Deportivo Teruel, que ha vuelto a ganar. ¿Y de qué manera? Ante la Sociedad Deportiva Guernica, un Teruel
que China Chana se ha ido posicionando poquito a poquito, pum, 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 escalando, y que ya lo tenemos prácticamente llamando a esa puerta de los equipos que están en el grupo de peleando por meterse en los puestos de playoff. Sí, la verdad es que pues al final creo que venimos diciéndolo, ¿no? Durante toda la temporada, que el Teruel pues quizás no es desde los equipos que más está llamando la atención, que con todo pues lo que ha sobrepasado durante pues el final de la temporada pasada, luego el verano que tuvo tan convulso, el inicio de temporada con tantos cambios y muy cuestionados, ¿no? Sobre todo por la afición tulorense. Al final pues es sorprendente, ¿no? que estemos en febrero y estemos hablando de que el Teruel pues tenga opciones de poder entrar en playoff y estar en la zona de los puestos altos de la clasificación. La verdad es que hay que resaltar varios nombres, ¿no? Al final pues tiene buenos jugadores, el Teruel ha hecho muy buen bloque al final, pero creo que Lenormand está por encima, ¿no? Un nivel superior, porque además está sabiéndole sacar jugo a el jugador, el míster del Teruel, porque está siendo importante de cara a marcar goles decisivos para el Teruel. Está sabiendo mucho sufrir y hacer valer esos 3 puntos, porque al final está puntuando contra equipos que es muy complicado, y sobre todo pues equipos que juegan en campos que aprietan mucho, pues como hoy por ejemplo en Urbieta, y al final pues sale con un 0-1 que es importantísimo, se coloca octavo con 34 puntos y bueno, al final pues lo que decimos, ¿no? Creo que es positivo ver al Teruel así. Todos queríamos verlo así a principio de temporada después del descenso. Le ha costado adaptarse, pero bueno, ya está ahí. Yo creo que es uno de los candidatos a jugar esos playoffs. No sé si al final le dará para llegar, porque los de arriba tampoco están fallando, pero bueno, por lo menos la afición puede estar orgullosa y puede estar contenta de que el equipo está dando otra imagen, ¿no? Y otra visión de juego que la que daba al principio de temporada. Queda muchísimo todavía, queda mucho. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No juegan o pretenden no jugar con un 9 de referencia, claro, el Club Deportivo Teruel, y de hecho se ve mucha movilidad entre Joel Febas, el bretón, Teo Lenormand, cuando tiene que salir Perú, sale Perú. O sea, han sabido, les ha costado, pero han sabido construir muy buen bloque, muy buen bloque. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver hasta dónde le da al conjunto del Torico, y tenemos declaraciones de su míster, de Mendía. Bueno, Unai, victoria en Guernica, una valoración de lo que ha sido el resultado de hoy. Bueno, pues victoria importante y bueno, pues contento también con el juego del equipo. Hemos hecho un partido completo desde el principio hasta el final y nada, pues muy contento. Era un partido importante porque, bueno, recortar puntos a los de arriba. Sabemos que el Egea había ganado, bueno, que es difícil recortar puntos a los de arriba y mira, muy contento con el resultado, con el juego que hemos hecho, con la propuesta. Creo que desde el principio hemos intentado llevar el peso del partido, jugar, tratar de construir desde atrás y bueno, pues eso lo hemos hecho creo que bastante bien y bueno, muy contento con los puntos, con la victoria y con el rendimiento de los jugadores, de los nuevos fichajes también que alguno ha empezado de inicio, otros jugadores hemos metido también en la segunda parte y anda a buen nivel. La idea también yo creo que la tienen que haber más clara, con balón, sin balón y bueno, pues muy contento por todo. Y sigue la racha, de momento 2025 impoluto. Sí, hemos empezado la verdad es que 2025 muy bien, muy fuerte y bueno, pues nada, ya dije que en la primera vuelta también que yo pensaba que estamos haciendo muchas cosas bien, pero que no nos habían llegado los resultados que yo pensaba que nos merecíamos y que bueno, que el fútbol no estaba siendo pues tan justo a nivel de resultados, un poquito pues bueno, acorde a cómo estábamos jugando y este 2025 pues están acompañando los resultados y bueno, pues eso nos refuerza a nosotros a nivel de cuerpo técnico, a los jugadores, la idea, el día a día y bueno, pues venimos haciéndolo bien, siempre lo he dicho, de lunes a sábado en los entrenamientos y es muy importante para nosotros también que ahora el fin de semana pues también que se refleje y que a nivel de resultados también pues que nos vayan las cosas bien, es muy importante para nosotros. Ya Unai Mendía, que por cierto no se ha podido sentar en el banquillo porque fue expulsado la jornada pasada
en el encuentro que les enfrentaba a... Ya me saldrá. Bueno, ya me enteré. Arenas. Al Arenas, exacto. Al Arenas de Guecho. Yo creo que muy claro. Vamos a ver contra quién se enfrentan los nuestros la semana que viene, que de nuevo tenemos enfrentamientos duros y complejos. Sí, la verdad es que, pues bueno, al final estamos en un momento, ¿no? de la temporada, pues que es, como decimos, ¿no? Lo ha dicho también el míster, que es muy complicado. El Teruel, por ejemplo, pues va a recibir en casa al Anguiano, un Anguiano que lo va a recibir el domingo a las 5 de la tarde en Pinilla, un Anguiano pues que la temporada pasada estamos acostumbrados a ver un Anguiano totalmente diferente y este año está en mitad de tabla, además haciendo las cosas muy, muy bien. Ojalá que el Teruel vuelva a Pinilla, ojalá vuelva a sumar esos 3 puntos que le acerque todavía más a los puestos de playoff. Luego el Orraso tiene una complicada salida a Gobela, además con un Arenas que lleva 2 semanas sin ganar y la verdad que tiene la necesidad de sumar de 3 y además quiere seguir rebatiéndole. Lleva tres Tres. en los últimos 5 encuentros. Lleva un empate, una victoria y 3 derrotas consecutivas. Pues la tercera derrota, pues ves, más a mi favor de decir que llegará a Gobela, llegará pues con esa presión, ¿no? De ganar al Barbastro y más si quiere seguir arrebatándole ese primer puesto al Eibar B. Sí que verdad decir que el Barbastro los partidos contra equipos de arriba y fuera de casa se le está dando muy bien y ojalá que podamos sumar de 3 el conjunto de Dani Martínez. Ese partido se disputará el sábado 15 a las 5:30 en el Municipal de Gobela. Luego seguimos con el Utebo, que también jugará el sábado a las 5:30 de la tarde en Santa Ana contra el Club Deportivo Alfaro, que también es un equipo que está haciendo muy bien las cosas este año. Y ponemos la nota, ¿no? para los nuestros de que pueda haber ahí un poco de favor entre nuestros equipos. El Deportivo Aragón visitará las instalaciones de UMBE a jugar contra la Sociedad Deportiva Eibar, aunque si gana el Deportivo Aragón y gana el Barbastro, deberes hechos para ambos, que además visitan los 2 rivales más fuertes, ¿no? de la categoría de este grupo segundo. Y ya cerramos con esa Sociedad Deportiva de Egea, que está en un momento dulce. Recibe en Egea de los Caballeros en Luchán el domingo a las 5 de la tarde a la Unión Deportiva Logroñés. Pues fíjate ese partido, que va a ser el partido de la jornada sin duda. El tercero contra el cuarto, 40 puntos lleva la UDL, 38 el Egea. Ahora mismo Egea y Utebo, cuarto y quinto, están en puestos de playoff con 38 y 37 puntos. El Teruel octavo con 34. Deportivo Aragón es 11º con 27 puntos. Y en puestos de descenso, en el puesto 14º, con 23 puntos está el Barbastro, a 2 del Guernica, que es quien jugaría playout, y del Club Deportivo Calahorra, que tiene 25 puntos y que de momento por el golaveraje se salva. Bueno, pues tenemos ya la segunda federación ventilada. Nos vamos con la primera ref y aquí sí que ha habido, Héctor, de todo, ¿no? En el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona. Sí, la verdad que la Sociedad Deportiva Tarazona pues recibía a uno de los equipos más potentes de la categoría y más fuertes por ser la cantera que es de la Real Sociedad B y bueno, pues perdía 0-1 en el Municipal en un partido pues que bueno, hubo muchísimas ocasiones de ambos equipos, fue un partido de tú a tú donde las ocasiones no faltaron para ambos equipos, pero sí que es verdad pues que tuvo un poco más esa suerte, ¿no? De cara a puerta el filial de Donostiarra, porque en un disparo desde un poco más atrás de la frontal del área batían al guardameta tunesonense. En la segunda parte sí que es verdad que estaba la polémica servida porque muchas jugadas discutidas, un penalti que por una mano pegada al cuerpo, que justo es como el que le han pitado hoy al Utebo, no lo pitaban los colegiados. Luego también la Sociedad Deportiva Tarazona mandaba un balón al palo, remataban de cabeza y mandaba balón al palo, otro balón que se iba por poco por encima del larguero, y todo esto te estoy diciendo ya con el 0-1 en el marcador, ¿no? Que la Sociedad Deportiva Tarazona es muy valiente, va siempre a por los partidos y
Y como te digo, la polémica esta vez volvía al Municipal de Tarazona con los árbitros. Llevábamos unas semanas muy tranquilos y ha vuelto la polémica porque, ya te digo, es exactamente la misma jugada que hoy le pitaban al Utebo frente al filial de la Real Sociedad, que filial del segundo equipo, pues el tercero, casualmente en Zubieta le pitaban un penalti exactamente igual que el que no le pitaban ayer al Tarazona frente al filial B. Bueno, pues si te parece, tenemos material, ¿no? Que nos ha pasado el Turu. Sí. Ahí vemos que la afición turiasonense... Una dosis de cariño por parte de la afición turiasonense para el trío de Trenquillas. Además, como te digo, además, es que es también curioso, ¿no? Que al final el árbitro luego también sacaba tarjeta roja al jugador turiasonense, al central, luego también por protestar, que dices que son cosas que se sacan totalmente de contexto, porque al final parece que se quieren complicar más la vida de lo que es. El partido tampoco tuvo grandes entradas de decir, bueno, es que fue un partido muy bronco. No, es que los dos equipos jugaron al fútbol totalmente, además un fútbol muy descarado, muy de mucha acción ofensiva y un partido limpio, y luego en los minutos finales se va el árbitro por los cerros de Úbeda, que es como suele pasar en muchos partidos, y no sé por qué, al final pues con un expulsado, un penalti que no pitas, pues bueno, al final la gente se calienta y es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué comentó el técnico Barrero. Creo que el resultado iba camino de ser un 0-0. Al final, bueno, pues un tiro, un error, nos ha marcado el resultado como tú dices, y yo creo que bueno, pues seguramente que el 0-0 iba a ser lo más justo, porque es verdad que hoy hemos vuelto a hacer un buen partido completo en el aspecto defensivo, donde ante un rival con jugadores muy buenos pues hemos dejado otra vez casi sin ocasiones de gol, porque realmente el gol no lo cuento como una ocasión, porque era un tiro de muy lejos, y donde quizás hoy no hemos estado finos ha sido en la parte ofensiva, ¿no? Hemos llegado arriba y los centros se nos han ido por encima de la portería, no han ido con nitidez, muy blandos, los remates tampoco con la fuerza necesaria. Hoy arriba pues nos ha faltado un poquito de finura. No voy a opinar. Yo creo que el que ha venido al Municipal ha visto lo que ha pasado, y el que lo haya visto por la tele pues sacará su opinión y sus conclusiones. No voy a opinar. Sí, por supuesto. Al final nosotros tenemos que ser más inteligentes en eso. Si queremos remontar un partido donde vamos perdiendo 1-0, donde quizás pues no estamos contentos con el arbitraje, tenemos que controlar nuestros nervios. ¿Vale? El árbitro puede pitar lo que quiera pitar, pero tenemos que controlarlos dentro del campo. No pueden pasar estas cosas, porque... Bueno, pues ahí oíamos las declaraciones de Juan Barrera. Yo creo que, como siempre, muy claro el técnico de la Sociedad Deportiva Tarazona no ha querido entrar al trapo, lógicamente, porque todos sabemos lo que ocurre si te despachas con los colegiados, que te pueden o leer la matrícula o, en este caso, pues amonestarte y que no puedas sentarte la semana que viene en el banquillo. Y lo que podía haber sido un partido de 0-0, pues al final esos 3 puntos que viajan a Zubieta. Hablando del próximo rival, un rival con marcado sello aragonés, ya no solamente en el banquillo, porque está Raúl Jardiel, acompañado también por su segundo, y tenemos mucho jugador aragonés, concretamente pues Andrés Borge, que está cedido por el Real Zaragoza,
pero es que está también Marcos Baselga, está Tarsi Aguado, a jugadores, pues bueno, que han tenido pasado zaragocista y bueno, pues luego auténticos transatlánticos, como puede ser el caso de David Ferreiro, que bueno, que al final pues ha decidido yo no sé si acabar su carrera allí, porque su jugador ya pues que tiene una cierta edad, pero también por lo que estaba analizando un poco al conjunto de Raúl Jardiel, mucho jugador también del Valencia, Simón Luca, que se reforzaba el equipo ahora en invierno. Sí, la verdad que es un equipo que además la temporada pasada ya fue, ¿no?, la revelación porque hizo las cosas muy bien y estuvo muchas semanas con plazas de playoff y este año pues bueno, se ha reforzado muy bien, le brindó la oportunidad de continuar en la categoría a Raúl Jardiel, que recordemos que descendía la temporada pasada al Club Deportivo Teruel, haciendo pues prácticamente casi un milagro, ¿no? La verdad es que lo revivió bastante esa segunda vuelta y sí que la verdad es que es un Arenteiro con mucha seña de identidad con gente de aquí de Aragón, porque además pues gente muy válida, como es por ejemplo Andrés Borge, Marcos Baselga, Tarsi Aguado sí que es verdad pues que le tenemos un poco más perdida la pista porque había estado en el extranjero, si no me equivoco, ha estado por Rumanía o por Chipre y bueno, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien Raúl Jardiel y poniendo su nota, ¿no? Su nota de filosofía de ver el fútbol, que además a mí me gusta mucho esa forma que tiene de dirigir a los equipos y será un partido muy complicado para el Tarazona porque además en su campo son muy fuertes, pierden muy pocos encuentros y veremos qué sucede en ese encuentro, pero ya te digo, además la Sociedad Deportiva Tarazona tiene que ir con la cabeza muy alta porque está haciendo las cosas muy bien esta temporada, está muy bien clasificado y como decía Juanma Barrero, pues bueno, ayer no fue el día, no hubo esas ocasiones tan claras como otros partidos, pero sí que es verdad que yo discrepo un poco con el míster porque yo creo que sí que era un partido con muchas ocasiones por ambos conjuntos por lo que yo he podido ver y creo que igual no justo, ¿no? La victoria para el conjunto Donostiarra, pero sí que es verdad que a lo mejor un 1-1 así hubiera sido más justo porque te digo, hubo ocasiones muy claras de ambos equipos. Bueno, pues el Arenteiro, por cierto, comentabas que lo hizo extraordinariamente bien con el Club Deportivo Teruel. De hecho, pues bueno, estuvo casi a punto de mantenerlo a un partido. Se quedó de mantener al conjunto rojillo en esa primera federación y también lo hizo junto con Pablo Roldán, segundo entrenador que lo tenía ya en el Club Deportivo Teruel, también en la etapa de Víctor Bravo, se lo ha llevado al Arenteiro y desde luego un seguidor de nuestro programa, Pablo Roldán, el segundo técnico del Arenteiro, desde aquí pues desearles todo lo mejor, pero una vez haya pasado por ahí la Sociedad Deportiva Tarazona. Viene de perder en casa del Bilbao Athletic, el conjunto galego, por 1-0. Ahora mismo ocupa la sexta posición. Sí que es cierto que en los últimos 5 encuentros, 3 derrotas, 2 consecutivas, 2 victorias. Igual es el momento preciso para meterle mano al conjunto galego en esta jornada, ¿o qué, Héctor? Sí, bueno, creo que bueno, pues vendrán un poco mermados por esa derrota frente al Bilbao, que además este año no está siendo esas marcas, ¿no?, que está acostumbrado a hacer el filial del Bilbao estos años atrás y creo que vendrá un poquito mermado por esa derrota, pero bueno, yo creo que el Arenteiro tiene unos registros muy buenos en su casa, en su estadio, además creo que es uno de los estadios que tiene también mucha afición al fútbol y bueno, veremos a ver, ¿no? Pero vamos, ya te digo que el Tarazona es capaz de todo, creo que no va a ningún estadio a esperar ni a ver qué va a suceder, siempre tiene pues ese poder, ¿no?, para tener la iniciativa y creo que se va a ver muy buen partido porque además son dos técnicos que conocen muy bien la categoría y saben muy bien de lo que
lo que poseen en sus equipos ambos técnicos. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba este partido, este duelo entre la Sociedad Deportiva Tarazona, nuestro equipo, los de la capital del Moncayo, y ese Arenteiro con mucho marcamo aragonés en sus filas. Antes de rematar, queremos mandarle todo nuestro apoyo, nuestra rasmia, aunque sea de manera virtual, a José Val, al jugador, al lateral de Tardienta, que milita ahora en el Club Deportivo Teruel, lesionado. José, todo lo mejor, te queremos ver prontico en el verde, ¿eh? Que sabemos que eres gran amigo de esta casa y siempre te tenemos en nuestro recuerdo, al igual que a Jaime Ara, que también después de ese topetazo que se llevaba hace 2 jornadas, pues no ha podido volver a los terrenos de juego y hoy se le ha echado y mucho en falta en la Unión Deportiva Balbastro. Bueno, pues por nuestra parte no nos queda más que agradeceros que hayáis estado hasta las 11:23 de la noche con nosotros, repasando todo lo que ha ocurrido en nuestro fútbol, en el masculino y en el femenino, en todas las categorías de las que nosotros somos unos absolutos locos, y pediros que nos sigáis, que esto, la mejor manera de darle promoción y de hacerlo crecer es con seguimiento, con esparcimiento, engañando a más gente para que se haga de esta secta maravillosa que es la Grada FM. Y lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.